¿A dónde van los 450 millones de toneladas de plásticos que se generan en el mundo cada año? No solamente están dispersos en el ambiente, en el agua, en los océanos, en los vertederos, en la tierra, sino en otros elementos que podrían parecer imposible que existan o que lleguen a presentarlos. Precisamente en los seres humanos, en sus órganos, en sus tejidos, en sus células, están presentes. Este detalle lo vamos a compartir en extenso en función de sólidos informes de la ciencia del mundo publicados en revistas de alto impacto. Vamos a señalar que esta cantidad enorme de materiales han sido calificados o denominados como microplásticos o nanoplásticos. ¿Qué define a ellos su tamaño? Se denominan microplásticos aquellos menores de 5 milímetros y nanoplásticos aquellos menores de 1 micra de tamaño. Fundamentalmente estos han sido divididos en dos grupos, los de origen primario y los de origen secundario. Los de origen primarios son aquellos que son producto de los envases que contienen productos para el aseo, la limpieza, cosméticos, todos aquellos que se venden en el mercado tienen un contenedor de origen plástico. Estos se denominan primarios. Y los secundarios son aquellos productos de la degradación progresiva cuando dejan de ser utilizados en algunas de las aplicaciones para las cuales son seleccionados en primera instancia. Hay una interesante propuesta generada por el profesor Rigail en la revista Science, en la cual señala que se presenta un movimiento, una migración del plástico al cual le denominó el ciclo plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo se incrementa en función de que no solamente tenemos contacto una vez y en una parte específica con los plásticos, sino existe un ciclo que nos hace estar en contacto con más de una fuente repetidas veces en el transcurso de los días o de la vida misma del ser humano. ¿Cómo se absorben estos microplásticos o cómo llegan al ser humano en función de la contaminación que ya existe en la naturaleza, en la tierra, en el agua, de las vertientes, en los océanos mismos? Puede ser absorbido por vía oral, es decir, ingerido de alguna forma, inhalado o a través de la piel. Se dice que cada persona ingiere al año entre 11.845 a 193.200 partículas. Este es un detalle absolutamente relevante. Y que cada planta industrial, aquellas que trabajan con plástico, pero aquellas que trabajan también con otros elementos como textiles, pueden generar 65 millones de micropartículas cada año luego de su eliminación y de algún tipo de procesamiento. Marcó la pauta de la investigación 1970. Cuando el connotado científico que publicó su descubrimiento en las revistas Science, el profesor Thomson y colaboradores, sobre la detección de plásticos, de microplásticos en las aguas subterráneas. Y a la par de esto, una serie de investigaciones que determinaron que en las excretas de los seres humanos había la presencia también de microplásticos. Este tránsito de la disposición inadecuada de desechos plásticos en el mundo entero, en diferentes fuentes, de agua, de tierra, en los océanos, y tras esto alimentos que provienen de los océanos, viene el eslabón respecto a cómo va al ser humano. Y este puede ser inhalado con prácticas tan sencillas como el calentar a baño María una tetina de plástico del niño. Segundo, el exponer una fuente de agua, un botellón de agua a altas temperaturas o a la radiación del sol provoca que se liberen esto al contenido. Pero ¿cuáles son, en síntesis, aquellos productos que son considerados dentro de esta categoría? El polipropileno, cuyas siglas son la P y la P, el polietileno, el terefalato de polietileno, el poliestireno, el cloruro de polivinilo, que suele ser el más mencionado y conocido como PVC. Estos son algunos de los más frecuentemente identificados. En la actualidad, los medios analíticos más utilizados solo pueden detectar microplásticos a nivel micrométrico y es difícil analizar eficazmente los microplásticos de menor tamaño, es decir, los nanoplásticos, y mayor potencial de daño, lo que plantea grandes retos a la hora de revelar con precisión los posibles riesgos para la salud. Podría mejorarse el diagnóstico utilizando de forma integral tecnologías de imágenes, análisis existentes como el SEM, el CLSM, la espectrofotometría Raman, entre otros. Los procesos biológicos como la absorción, el metabolismo, el transporte y la acumulación de microplásticos, así como el cruce de barreras biológicas, es otra meta también de la investigación en el actual momento. Dentro de las investigaciones que se realizan en el mundo con mucho interés producto de la presencia ambiental del plástico, el microplástico y los nanoplásticos en los seres humanos detectados ya hace varias décadas, se determina la posibilidad de avanzar un poco más respecto a cómo es que llegan
las vías en las que circulan, dónde se depositan y en función de esto los efectos que provocan en el ser humano. Y si bien se hace prácticamente imposible hacer un estudio que documente por una exposición determinada o voluntariamente generada a un ser humano para que sea esto avalado por la ciencia, se realizan de diversas formas investigaciones, y en cadáveres, una de ellas reportada en una de las más prestigiosas revistas del mundo entero, y encuentran que los microplásticos están presentes en muchos de los órganos y tejidos del cuerpo humano, fundamentalmente en cuáles, en el tejido nervioso, hepático, renal, en la sangre, pero con mayor presencia en el tejido cerebral. Existen mitos y verdades respecto al tema también de los microplásticos, nanoplásticos en el ser humano, en el medio ambiente y en sus diferentes fuentes. El primero, el plástico no se acumula, simplemente pasa por el cuerpo y se desecha. Eso es falso. El estudio que analizamos es claro. Los microplásticos se bioacumulan. No solo los encontraron, sino que las concentraciones en el cerebro resultaron ser sustancialmente más altas que en el hígado o los riñones. En las muestras del 2024, el cerebro tenía una concentración media de 4.917 microgramos por gramo, mientras que el hígado y el riñón tenían alrededor de 4.000 microgramos por gramo. Segundo mito. Este es un problema que empeora con la edad de la persona. Sorprendentemente falso. Los investigadores no encontraron una correlación entre la edad del fallecido y la cantidad de plástico en su cerebro. Lo que sí encontraron fue un factor mucho más alarmante: el año de la muerte. La concentración de plástico en los cerebros analizados aumentó aproximadamente un 50% en solo 8 años, comparando muestras del 2016 con las del 2024. ¿Cómo solucionamos este grave problema para el mundo entero y la humanidad? Siendo más criteriosos respecto a utilizar adecuadamente aquellos envases, aquellos productos en los cuales se encuentran incluidos componentes que tienen que ver con el plástico. Si es indispensable el consumo, su disposición final adecuada es indispensable. Si podemos reemplazar el consumo por otro tipo de elementos que no sean los que tienen plástico, ese es un criterio altamente adecuado en la práctica. Tengamos conciencia que el recipiente que no está adecuadamente justificado su consumo, que no está adecuadamente dispuesto en forma final, va a parar en un vertedero, en la tierra, en el agua, y en función de esto, en los alimentos bien inhalados en contacto por la piel, va a entrar a un ser humano adulto como a un niño, a un adulto mayor como a un varón o a una mujer. Esto lo pone en riesgo porque está demostrado que puede parar en células cerebrales, renales, hepáticas, en la sangre. Lo que falta evidencia para documentar, pero van a ser malas noticias, es el grave efecto que a lo mejor provoca el depósito de estas micropartículas en cada uno de estos órganos. Si cuidamos el consumo, la disposición final, estamos cuidando la salud pública del mundo entero.